Coloquémonos de rodillas y vamos a implorar la presencia del Señor. Oremos. Querido Dios, amante Padre, al abrir tu palabra pedimos de tu bendición para que tu iglesia pueda ser retada, amonestada e invitada para poder cumplir la misión. Danos de tu bendición, en el Espíritu Santo lo pedimos. Amén, Señor. Nuestra meditación del día de hoy se titula Los extraordinarios. No va a ser un tema muy exhaustivo, es solo una simple meditación que queremos compartir con la iglesia hoy. En la tarde no hay sermón por el evento de la Feria de Salud que tenemos, así que no podíamos dejar pasar este día sin una meditación espiritual. Los extraordinarios. Hay una historia que escuché hace algún tiempo que me impactó. Muy simple, muy sencilla, pero tiene un mensaje muy directo. Acerca de estas dos personas que están tratando de cruzar a los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando van a cruzar, resulta ser que se encuentran con una cerca. Y cuando ven la cerca, está con cables, con púas de metal. Y ven que la cerca está bien firme, el cable está bien tensionado. Entonces los dos amigos dicen, bueno, vamos a cruzar la cerca. ¿Por qué tú primero no empujas con tu pie el cable hacia abajo y con tu mano jalas el otro cable hacia arriba? Y entonces yo paso por en medio, así evito que las púas me corten. Y una vez que yo esté del otro lado, hago exactamente lo mismo, entonces tú pasas. Entonces estuvieron de acuerdo. Entonces el primero se pone en las púas, en el cable, con el pie, baja uno de los cables con la mano y un trapo, le levanta el otro y abre el espacio para que su amigo pueda pasar. Entonces su amigo pues metió el pie, metió el otro pie, agachó su cabeza, la espalda no tocó ninguna de las púas y pasó para el otro lado. Y entonces el otro dijo, pues ahora te toca a ti. Y entonces el que ya estaba del otro lado, con el pie bajo la púa y con la mano le subió. Y el amigo, pues entonces cruza un pie, se agacha y cuando está a punto de cruzar hacia el otro lado, se quedó agachado en medio del cable de púas, tanto el de abajo como el de arriba. Y el amigo, que ya tenía los cables arriba y abajo, se cansó y le dijo, ¿por qué no pasas? Pasa ya. Y el otro callado, ¿verdad? Dice, ¿por qué no pasas? Ya pasa, que estoy cansado y no quiero soltar el cable, porque si suelto el cable te va a agarrar de arriba y te va a agarrar de abajo. Y entonces el otro quedaba así como frisado, como congelado. Dice, ¿por qué no pasas? Bueno, resulta ser que la razón por la cual no pasaba era porque vio que a la distancia un toro que estaba del otro lado venía corriendo a gran velocidad y los cuernos del toro eran gigantescos y venía enfurecido para cornarlos a los dos y se congeló y no sabía qué hacer en medio del miedo y del susto. Y entonces le dice el que estaba levantando los cables de púas, mira, o una de dos, o te pasas para acá y el toro nos cuerna a los dos, o te quedas sin hacer nada y yo suelto los cables y tú quedas partido a la mitad. O una o la otra. Bueno, ¿sabes tú que esta historia es como muy aplicable a muchas situaciones de la vida? Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que a veces estás en una situación que no sabes qué hacer? Si agarrar un lado o agarrar el otro lado. Y que cualquier lado que agarres siempre vas a salir como partido a la mitad. Eso se llama situaciones de impotencia. Son circunstancias que de repente están fuera de nuestro alcance, de nuestra situación.
Sin embargo, tú sabes que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en muchas ocasiones estuvo en esta circunstancia, casi en medio del cable y a punto de ser partido a la mitad. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza es el ejemplo de uno de los reyes más corruptos que pisó al pueblo de Israel. Cuando tú lees la historia de los reyes, ahora alguien dirá, ellos se lo buscaron, y es verdad, ellos quisieron reyes. No dijeron ellos a Samuel, ponos rey, queremos rey, pero señores, ya tienen rey, Dios es su rey, no, queremos rey como los demás. Y bueno, al final les pusieron rey y vino Saúl, pero la Biblia dice que casi todos los reyes fueron muy malos, bien corruptos, o le subían los impuestos, o le quitaban a sus hijos como sirvientes en el palacio. Era muy complicada la situación, pero llegó un momento en que vino una lista de reyes tan corruptos, pero tan corruptos, que aterrizó la corrupción en el hijo de Omri. Había uno de los peores reyes que pisó el reinado de Israel, y no solamente por ser malo y corrupto, sino por la mujer con la que se casó. Resulta ser que la mujer con la que él se había casado llegó a ser una maldición en su vida. De hecho, en el mapa que ustedes ven ahí, viene hablando precisamente de el pueblo de Israel en los días, parte de los días de su gloria antes de su caída final. Primera de Reyes capítulo 16 lo presenta de la siguiente manera, fíjense. Omri durmió con sus padres. Claro, cuando la Biblia dice durmió es que falleció, murió, y fue sepultado en Samaria, pero reinó en su lugar su hijo Acab. Y Acab es del que estamos hablando, que llegó al nivel más grande de su corrupción. Acab, hijo de Omri, empezó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria por 22 años. Claro, se dice fácil, pero tú sabes lo que es tener un presidente corrupto dirigiendo una nación por 22 años. Ahora hay lugares que son así, y estamos hablando que no es muy divertida la historia de esas naciones. Y en algunos casos hasta el pueblo llega un momento que se cansa tanto de la corrupción de sus líderes que da golpes de estado. Eso ha pasado mucho en Centroamérica y en Sudamérica. Y resulta ser que el general que dio el golpe de estado terminó peor de corrupto que el otro que sacaron del gobierno. Entonces es como dicen por ahí, no sé dónde inventaron ese dicho, salió de la cazuela y se metió en el fogón. O sea, terminaron peores, ¿no? Porque se esperaba que el libertador los sacara de su miseria y resulta ser que los puso en una miseria mucho más grande. Pues ese fue el caso de Acab. Acab llevó a Israel a una situación pésima. Ahora, la Biblia dice acerca de este gobernante que hizo lo malo ante los ojos del Eterno más que todos los que reinaron antes que él. Y eso, fíjate, que la Biblia ya decía que los gobernadores anteriores eran bien corruptos y bien malos y rebeldes contra Dios. Este se la ganó a todos. O sea, él le ganó a todos los que habían venido antes de él e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, ¿qué eran las cosas tan malas que él hizo como gobernador según la palabra de Dios? El primer libro de Reyes sigue explicando parte de los pecados que él hizo que llevaron finalmente a Israel a su ruina. Mira, no solo consideró cosa ligera en andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, o sea, idolatría. O sea, levantaban ídolos, levantaban altares, ya sabían la ley, no tendrás dioses, no te levantes dioses, no te hagas imágenes. No le importó, y como rey levantaba altares, hasta templos paganos delante de Dios, en el pueblo de Dios. O sea, era bien corrupto y bien malo, pero su maldad aterrizó cuando se casó con una mujer que no era judía. El nombre de ella era la famosa Jezabel. Y de hecho Jezabel es una de las mujeres más famosas de la Biblia,
Tú sabes, hay mujeres muy famosas en lo bueno, pero en el caso de Jezabel era bien famosa, pero no para lo bueno, sino para lo malo. De hecho, la Biblia menciona acerca de Jezabel, la menciona en el libro de Apocalipsis. Bajo los mensajes de las 7 iglesias, Jezabel está mencionada. Solo para que veas la fama que se hizo Jezabel en la palabra del Señor. Pues Acab se casó con Jezabel y era hija de Ed-Baal, rey de los sidonios. O sea, se casa con una mujer que no es judía. Y claramente Dios ya había dicho que no se unieran con naciones paganas. 2. La mujer con la que se casó no era cualquier muchacha. Era hija de un rey pagano. Estamos hablando que si era hija de un rey, era princesa. Y no era cualquier personita, era una mujer educada en el palacio. Una mujer con sirvientes, una mujer que desde que era chiquitita la trataron como la hija del mismo rey. Y algunos dicen hasta qué punto era caprichosa, hasta qué punto era egoísta y hasta qué punto, por ser princesa y la hija del rey, hacía lo que quería, cuando quería, como quería y en el momento que quería. Ahora, ¿por qué Acab se fijó en ella? No sé, son como misterios, ¿no? ¿Por qué Sansón se fijó en Dalila y al final terminó con los ojos fuera? Es un misterio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y él se casó con una mujer que literalmente va a ser su camino de muerte. Terminó Acab sirviendo a Baal. Baal era uno de los dioses más poderosos de aquellos días. De hecho, la palabra Baal significa el que vuela en el cielo. Eso significa Baal, el que vuela en el cielo, o también se puede traducir el que se mueve sobre las nubes. Pero claro, moverse sobre las nubes significa que está volando en el cielo. Así es que adoraban a Baal y Acab terminó adorando a Baal. Tú lo sabes porque más adelante va a venir la confrontación entre Baal y entre el Dios de Israel. Así es que termina sirviendo a Baal y lo adoró. Ahora no estamos hablando de naciones paganas, estamos hablando de los judíos. Es casi como decir que esta iglesia termina colocando, en vez de la ley y los 10 mandamientos, coloca ahí una mesa con un becerro y todos los sábados lo adoramos aquí. Y le ponemos incienso y velitas y le ponemos ahí un colchoncito para que la gente venga y se arrodille delante del toro todos los sábados. Alguien diría, ¿cuándo se había visto eso en una iglesia? Pues eso es lo que hicieron ellos. Adoraron al dios Baal, al dios toro, y empezó el mismo rey a dar el mal ejemplo. Por eso dice en Primera de Reyes capítulo 21, en verdad ninguno fue como Acab, que se vendiera a obrar lo malo ante los ojos de Jehová. Literalmente se apartó de Dios, literalmente. Ahora, el problema es que el diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto. Dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Él ha visto cómo corromper el corazón de la gente por tantas generaciones que es como que ya él es fácil, él sabe cómo hacerlo. Llegó el momento en que apartó el corazón de Acab, pero fíjate, no fue el corazón de cualquier persona. Acab es el rey de Israel. Hay un dicho que dice que donde manda capitán, no gobierna marinero. Y aquí viene el punto en el cual Satanás usualmente coloca sus ojos para corromper personas en posiciones claves. Por ejemplo, puede ser el presidente de una nación, puede ser el pastor de una iglesia, puede ser el padre de un hogar, o puede ser la madre de un hogar. Los que dirigen, si se prestan a servir al príncipe de las tinieblas, el resto que está debajo de ellos usualmente seguirá sus pasos. Y eso pasó en Israel. Si el rey se corrompió, que era la cabeza, el pueblo lo siguió. Y de hecho el pueblo entero terminó los mismos pecados de él, adorando al mismo Baal. Y no solamente adorándolo, terminó haciendo sacrificios al dios Baal. De hecho la Biblia menciona
que esta apostasía fue una de las más grandes apostasías en la historia del pueblo de Israel. O sea, llegaron a lo más bajo de lo bajo. Y quien realmente tuvo mucha culpa en este apartamiento de Dios fue Acab. Él era el rey. Tú sabes que el rey decía, este se muere y se muere, este vive y este vive. ¿O no se lo dijo así a Pilato a Cristo? Tú no sabes que yo tengo autoridad de libertarte o de matarte. O sea, eso eran los días de allá, ¿no? Ellos hacían lo que querían, cuando querían y como querían. Eran los reyes. Y de hecho había naciones que a los reyes los adoraban como a dioses. O sea, se sentían que eran como Dios en la tierra. Así es que Acab sentó un precedente de alejamiento del Dios verdadero y no había mucho que se podía hacer. De hecho, tú sabes que si él se corrompió hasta un punto grandísimo de llevar al pueblo a la corrupción, hubo algo que provocó la corrupción de él. Claro, él ya venía de papás corruptos, pero lo que lo llevó a lo peor de su corrupción, por eso dice, le ganó a los demás, fue la mujer con la que se casó. La Biblia dice que era Jezabel la incitadora del rey. La palabra incitar no es forzar. Hay una diferencia entre incitar y forzar. La palabra incitar es como influencia. Ella lo influenciaba. Ahora, déjame decirte una cosa. Si hay alguien que tenía acceso a los oídos del rey, era Jezabel. Pues ¿cómo no? Era su esposa. Se dormían juntos todos los días. Y él tenía los dos oídos abiertos a lo que su esposa le decía todos los días. Algunos han dicho que el hombre es la cabeza del hogar y a veces la mujer es el cuello. Bueno, en este caso sí fue muy real. El cuello de ese matrimonio era Jezabel. De hecho, tengo que decirte que realmente quien gobernaba en Israel no era Acab. Quien gobernaba en Israel era Jezabel. Lo que Jezabel decía era exactamente lo que se hacía en Israel, porque ella lo incitaba, lo empujaba a través de influencia para hacer lo malo. Claro, esto habla bastante de la debilidad del carácter de Acab. O sea, él no era muy fuerte de carácter. Porque cuando tú eres fuerte de carácter, aunque te influencien, tú no te corrompes. ¿Te acuerdas del caso de José? No estaba una mujer que era hermosa, linda, olía muy bonito, los perfumes de Egipto estaban a la disposición de ella, y luego el marido era eunuco. O sea, la mujer quería a un jovencito que se llamaba José y le puso una trampa y lo influenció. ¿Y cómo lo influenció? Pues primero lo viste bonito, lo pone en su palacio, pues ella le hablaba al oído a su esposo, y finalmente cuando lo pone en su casa un día que no había nadie, que no estaban los criados y que el marido no estaba en la casa, ¿qué hizo la mujer? Pues mandó llamar a José y se vistió muy bonito y se perfumó muy bonito y se arregló muy bonito, y cuando viene José le dice: acuéstate conmigo. Todo estaba preparado, se veía todo bien, olía todo bien, todo estaba listo. Era casi como el crimen perfecto, ¿no es verdad? O sea, mi marido no está en casa, nunca se va a enterar, yo no le voy a decir nada y tú tampoco, ¿no es verdad? Lo incitó. Pero saben, José tenía un carácter diferente al de Acab. José era joven, pero su carácter era muy firme. Y él supo decirle: yo no voy a hacer semejante pecado contra Dios. ¿Qué importa si mi marido no está? Pues que no importa que no esté. Yo no voy a hacer pecado contra Dios. ¿Cómo yo, a alguien que me permitió asilo en su casa y que me ha tratado muy bien, le voy a faltar con su propia mujer? Dice: yo no lo voy a hacer. Y cuando ella se dio cuenta que la influencia de ella, por más bonito que se vistió y por más bonito que olía y todo lo que tú quieras, cuando ella se dio cuenta que él no podía ser corrompido, o sea, su carácter era muy firme, pues entonces optó por la agresión. Y agarró y dije: pues si no es por las buenas, es por las malas. Y cuando lo agarra,
pues casi lo forzó. ¿Y sabe qué hizo mejor José? Dejó la ropa ahí y salió corriendo. Ojalá que Acab hubiera tenido la columna vertebral que tenía José. Ojalá. A lo mejor la historia de Israel hubiera sido diferente. Pero saben, amigos y hermanos, cuán fácil somos los seres humanos de ser influenciados para el mal. Cuán rápido. Si ese no fuera el caso, los papás no batallaremos con los hijos. Pero sus amigos son una influencia y no siempre es positiva, ¿eh? Hay hijitos tuyos que crecieron toda la vida en la iglesia y tan pronto conocen amigos en la escuela, poquita influencia de ellos los empieza a apartar y apartar y apartar del camino que un día conocieron, hasta que llega el momento en que ya los hijos tuyos adoran a otro Dios, al Dios de este mundo. Eso le pasó tristemente a Acab, pero no toda la culpa era de él. Claro, él era carácter de gelatina. Su columna vertebral no era ni de madera ni de acero, era de gelatina. O sea, cuando venía la circunstancia, así como gelatina, no sabía ni qué hacer. Pero quien sí sabía qué hacer era Jezabel. Ella sí. Ella sabía exactamente cuál era su plan, cuál era su propósito. Ella tenía una agenda y la agenda no era buena. La agenda no era buena. Ahora, tú empiezas a entender, jóvenes, ¿por qué la Biblia dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos? ¿Tú sabes cuántas jovencitas y jóvenes de la iglesia dicen, no, pastor, un segundito, yo tengo amigos en mi escuela y son mejores y más buenos que los que están en la iglesia? ¿Has escuchado eso? Y claro, cuando la muchachita quiere andar con el novio que no es cristiano y con el novio que no viene a la iglesia, que porque está muy guapo y es muy popular y todo el mundo en la escuela, wow, es el galán, ¿verdad? Y el galán se fijó en ella y se enamoró. Y ya el corazón lo tiene entregado. Es que sí me quiere. ¿Cómo sabes que te quiere? ¿Cómo sabes que te quiere? Tú sabes, jovencita, a mí se lo digo para que sepan, no todos son iguales, pero escuchen. Tú sabes que a veces en la escuela hay apuestas entre los jóvenes a ver quién conquista primero a la muchacha. Hay apuestas y se meten al baño y ahí está en el baño de la escuela, pues a ver quién primero la conquista. Y a veces la muchacha piensa que es un enamoramiento verdadero y no sabían que había apuestas a ver quién las conquistaba primero. Y no es solamente conquistarlas, de llevárselas a la cama primero. Sí, hermanos, estamos ya en estos tiempos, ¿eh? Y cuando la chica entregó su corazón, entregó su cuerpo, entregó todo, y el muchacho dijo, gané la apuesta, es cuando se dan cuenta que les partió el corazón. Y que la persona no tenía las mejores intenciones para ellas. Pues Jezabel no tenía las mejores intenciones para su esposo ni para el reino de Israel. No le importaba. Lo único que le importaba era que era una hija de rey, princesa, y que no conocía al Dios verdadero de Israel. Jezabel. Interesante. Podría aplicarse aquí el dicho, no todo lo que brilla es oro. Ahora, era bonita, no me digas que no. Jezabel, para que el rey se haya casado con ella, tenía que ser muy hermosa, muy bonita, olía muy bonito, se vestía muy bonito y deslumbraba. Claro, por afuera era hermosa, pero por dentro su carácter dejaba mucho que desear, muchísimo que desear. Y esa maldad que ella tenía en su corazón la vertió en el rey Acab. Elena de White, hablando acerca de esto, mira qué dice. Cuando Acab comenzó a reinar, había pasado poco más de medio siglo desde la muerte de Salomón. Fíjate, no tenía mucho, 50 años. O sea, apenas había muerto Salomón y habían pasado 50 años y finalmente el reino se había dividido, el reino del norte y el del sur, Jerusalén y Samaria. Había caído rápidamente el reino del norte desde entonces en apostasía, o sea, se apartaron de Dios.
Pero Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque se casó con Jezabel, hija de un rey fenicio, y adoptó la religión de ella y se convirtió en un adorador de Baal. Mira, queridos jóvenes, pongamos las cartas sobre la mesa y hablemos de una forma abierta y directa. Si tú piensas que tú vas a influenciar a un mundano, ¿sabes qué es el mundano, verdad? El que le interesan las cosas del mundo, por eso se le dicen mundano. Si tú piensas que tú como jovencita o jovencito vas a influenciar a un mundano o a una mundana para que acepte el evangelio de Dios, piénsalo dos veces. La regla dice que es más fácil que ellos te influencien a ti para que te salgas de la iglesia y traiciones tus valores y tus principios, que ellos dejen el mundo y vengan a la iglesia. Y saben que muchos de ellos a los cristianos nos ven como aburridos. Y si mira, los cristianos qué aburridos son. No bailan, no toman, no fuman, no salen a divertirse. O sea, en la religión de ellos todo es no, todo es no. Las faldas cortitas, las faldas no pueden ser cortitas, tienen que ser largas, no se pueden pintar, no se pueden esto. Y se parece que tu religión todo es no y no y no. Ahora ponte a pensar, señorita o jovencito, si tú tienes un novio o si tú tienes una novia que no es cristiano y que no tiene tu propia fe, ¿qué van a compartir? O sea, ¿qué comparten? Por ejemplo, él te va a decir, vamos al baile. ¿Qué le vas a decir tú? ¿Vamos al baile? ¿Y la música? Y tomemos un traguito. Pues obviamente tú no puedes ir al baile. Y si te dice de repente, mira, el sábado hay un paseo al río, vamos, ¿qué le vas a decir? Sí, al cabo es la naturaleza, ¿verdad? ¿Es río? Por eso dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay cosas que no son compatibles, no las comparten. Ahora, él se casó con una mujer pagana. Y la idea era que él, por ser el rey de Israel y todo su pueblo era judío, pues el pueblo y el rey habrían de influenciar a Jezabel para convertirla al Dios verdadero. Fue al revés. La influencia de una sola mujer sacó al rey del Dios verdadero y ese rey sacó al pueblo entero de la adoración de Dios. Una mujer. El diablo es astuto, ¿eh? El diablo es astuto. No solo eso, sino que le construyó un templo en Samaria. Y ya se pasó, ¿eh? O sea, una cosa es que lo adore y otra cosa ya es hacerle otro templo, sabiendo que hay un templo en Jerusalén para el Dios verdadero. No le importó, le levantó un templo al Dios de ella, que ya se hizo el Dios de él. Y Acab hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira del Señor. Ahora, el pueblo venía en declive, espiritualmente hablando. Su espiritualidad empezó a bajar. ¿Qué significa ser espiritual? Ser espiritual es buscar a Dios. ¿Alguien mide la espiritualidad? No, porque es entre tú y Dios. Es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Y yo no puedo leer el corazón de nadie. El corazón solo lo puede leer Dios. Pero la vida espiritual en la comunión con Dios empezó a bajar. Y el pueblo poco a poco empezó a sufrir una metamorfosis, se empezó a alejar de Dios. Hasta que llegó un momento que así como el rey había perdido la espiritualidad con Dios, el pueblo también dejó de ser espiritual. Y saben que yo he aprendido que cuando una nación saca a Dios de su vida, no es un buen síntoma. Si tú te has fijado, eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Ya no quieren saber de Dios, Dios no sale en las noticias, Dios no sale en las películas, y cuando sale es para burlarse de Él. No quieren saber nada de Dios, y el resultado es que ya no es una nación muy espiritual como lo era hace 30, 40 años. Se va perdiendo la espiritualidad. Y el resultado es que viene crueldad, maldad, suciedad y una decadencia interna. Pues esa decadencia la vino Israel. Cortaron el listón que los unía con Dios. Y cuando empezaron a adorar a otros dioses y Jezabel los empezó a apartar del camino recto, llegó un momento que su apostasía fue tan grande que Jezabel le metió en la cabeza a Acab la idea de aún matar
a los profetas de Dios. Si tú lees el registro en la Biblia, o sea, yo no sé por qué Acab se prestó. O sea, ya matar a los mismos sacerdotes de Dios, pues ya era demasiado, ¿no? Pues dice la Biblia, es más, ¿te recuerdas cuando a Elías lo van a mandar a llamar y viene un jefe, capitán de la guardia, y le dice: hey, tú Elías, te llama Acab? Y entonces dice a Elías: pues si yo soy siervo de Dios, que baje fuego y te consuma. Y los consumió. Pero cuando viene el tercero, y ya 2 veces antes había bajado fuego del cielo, viene el tercero y le dice: no, conmigo no bajes el fuego del cielo, porque yo guardé y escondí a sacerdotes de Dios. ¿Por qué? Porque los estaban exterminando. Dice: yo no los maté, al contrario, los ayudé para que no los mataran, y finalmente el fuego no bajó con él. Pero Jezabel estaba exterminando a los mismos sacerdotes. Estamos hablando, amigo y hermano, que sí llegaron a tiempos bien feos. A mí no me hubiera gustado vivir en esos tiempos, y menos educar a mis niñas en un ambiente tan apóstata y tan corrupto, donde abiertamente y solapadamente se está adorando a un Dios extraño. Pero recuerda, quien lo influenció para esta corrupción fue Jezabel. Ahora dice ahí en Profetas y Reyes capítulo 9: frustrada en sus esfuerzos contra Elías, Jezabel resolvió vengarse matando a todos los profetas de Jehová que había en Israel. No debía dejarse uno solo con vida. La mujer enfurecida hizo morir a muchos de los hijos de Dios, pero no perecieron todos. Y Dios cuidó a algunos de ellos. Pero eso fue una santa inquisición. Una santa inquisición dirigida por la misma Jezabel. Los quería exterminar. Ahora, ¿por qué razón? Porque mientras empezó a exterminar a los profetas de Dios, empezó a meter a los profetas de ella. De hecho, cuando viene la confrontación entre Elías y los profetas paganos, ¿sabes cuánto había? Casi 900. O sea, fue una transición. Mató a los judíos, profetas judíos, y empezó a meter de los de ella, de a 10, de a 20, de a 50, de a 100, de a 200. Y llegó un momento que dijo: se abre la puerta, y ya tenía casi 900. O sea, estamos hablando que 900 pastores. Estamos hablando que literalmente el pueblo entero ya estaba siendo dirigido por una nación pagana, por un pueblo que no conocía al Dios verdadero. Era un exterminio de la religión. Era un cambio completo del pueblo de Dios hacia algo que ellos antes no habían conocido. Abdías, gobernador de la casa de Acab, seguía fiel, aún a pesar de la apostasía, seguía fiel a Dios. Tomó 100 profetas y, arriesgando su propia vida, los escondió de 50 en 50 por cuevas y los sustentó a pan y a agua. Es la misma persona que hice referencia hace ratito. Y salvó a 100 profetas. Pero hubo muchos que no se salvaron. Hubo muchos que no les tuvieron misericordia y los erradicaron. Mató a Jezabel a la gran mayoría de los profetas de Dios. Metió en la casa de Dios 850 profetas de Baal y de Asera. Llevó por la influencia hacia el rey y el rey al pueblo, llevó a Israel a la apostasía y trajo la maldición sobre la tierra. Y voy a hablar un poquitito acerca de eso, de la maldición sobre la tierra. Mira, Dios es el dador de la vida, pero también Dios es el dador de las bendiciones. Por ejemplo, si Dios creó la vida y creó la naturaleza para sustentar la vida, por ejemplo, dijo: la tierra de plantas y árboles y frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Él creó lo necesario para la sustentación de la vida. El agua Dios la trae. ¿O tú no sabías que el agua Dios la trae? Además, tú sabes que en la Biblia, cuando hay sequía, es una representación, ¿right? Nosotros como cristianos tenemos que ser bautizados en 2 bautismos. ¿Cuáles son los 2 bautismos? En el agua y en el Espíritu. Esos son los 2 bautismos. ¿Y qué representa en la Biblia el agua? Representa la vida. Por ejemplo, una semilla, si tú no la siembras
y le echas agua, la semilla no nace. Para que la semilla nazca, tiene que echarle agua. Ahora, ¿qué pasa abajo de la tierra cuando echas agua? Ese es como un misterio, ¿verdad? Pero es un milagro. Pero es un milagro espiritual. Por ejemplo, la Biblia es la semilla. Pero de nada sirve esto si no tiene el agua. Cuando el agua entra en la semilla que fue sembrado en tu terreno, un milagro sucede. Ahora, en los días de Israel les iba a venir una sequía de agua física. Era un mensaje que Dios les estaba mandando. Así como ustedes van a ver que todas las planicies a su alrededor se empiezan a morir. Y si no, mira aquí en California, aquí no cae ni una gota de agua. Y el día que cae agua, aleluya, que nunca llueve acá. Y cuando no llueve, todo se empieza a secar. Y no solo todo se empieza a secar, todo se empieza a morir. Oye, si tú tienes pasto en tu casa, ¿cuánto pagas de agua al mes? Es un montón de dinero. ¿Y sabes por qué? Porque si tú no le echas agua al pasto, se te empieza a morir el pasto. Y cuando ya tu pasto se empieza a poner amarillito, no es buena señal, porque ya se te está muriendo. Y una vez que se te murió el pasto, resucítalo. O cambias el pasto y pones pastos nuevos. Pero y la forma que no se te muera es ponle agua. Pero ¿cuánta agua hay que ponerle? Es bastante. La mañana, al mediodía, en la noche, tienes que ponerle un montón de agua si quieres que eso no se te muera. Ahora, la sequía que le iba a venir a Israel era un mensaje muy práctico de Dios, que el agua espiritual se les había acabado. Que ellos hace rato que ya no estaban bebiendo el agua espiritual. Se alejaron de Dios y la lluvia espiritual dejó de caer sobre ellos. Ahora tengo que decirte una cosa, esta es una aplicación para nosotros también. ¿Tú sabías que el día que tú te empiezas a alejar de Dios, hay síntomas que tu vida espiritual se empezó a morir? Te empiezas a secar. Te empiezas a secar. Tu vida se empieza a poner amarillenta. Ni te dan ganas ni de venir a la iglesia. Te está secando y tú ni cuenta te das. La vida espiritual que antes tenías ya empieza a venir en declive. Es lo que se dice la pérdida del primer amor. O sea, vienes a la iglesia, pero pues es más como por obligación. O sea, pues he venido 20 años a la iglesia, pues si ya no voy me voy a sentir medio raro. O sea, tanto he venido, me he sentado en esa banca, he estado ahí, que si me quedo en la casa, pues yo no sé. Pero vienes, pero pues no es tanto porque tu corazón esté como pasto verdecito, fresquecito. No, ya tu pasto está medio amarillento. Cantas, pero ya no te sale de acá. Cuando el pasto está verde, oye, el canto se oye. Cuando estás bien espiritualmente, oye, nadie te tiene que decir que llegas temprano. Nadie. Tu pasto está fresco. Pero hay síntomas que te van diciendo que tu pasto espiritual se te está secando, le falta agua. Por ejemplo, un colportor una vez llegó a una casa y tocó y salió una viejita. Le dice: señora, vengo a vender Biblias. Dice: ¿usted qué cree? ¿Que soy pagana? Yo tengo Biblia. Y dice: ¿la puedo ver? Dice: deme un segundito. Y se mete bien enojada la viejita porque como que insinuó que era pagana, que no tenía Biblia. Y entonces buscó y buscó y buscó. Y después de media hora, ya el colportor a punto de irse, salió y dijo: mire señor, aquí está mi Biblia. Y entonces dice: ¿la puedo ver? Entonces cuando la agarra, abre la Biblia y en medio de la Biblia había un par de lentes. Y entonces la viejita dice: ay, mire los lentes que había perdido 5 años atrás. Los encontré. ¿Sabes cuántos años tenía sin leer la Biblia? 5 años. Pues yo no me sorprendo. Si tú no riegas el pasto por 5 años, pues te va a morir. Después no se queje, ¿verdad? Porque un pasto muerto ya no lo resucitas. No se puede resucitar un pasto muerto. Una vez que la muerte entró a la raíz, es lo mismo con los árboles. Si tú no les echas agua, la muerte empieza por las hojas y empieza hasta la raíz. Y una vez que le mató la raíz, vara seca, se acabó.
Lo único que puedes hacer con ese pasto o con ese árbol es tráete una máquina y sácala de raíz y planta otro. Otro que así esté vivo, porque el otro ya se murió. Y sabes, cuando una persona ha dejado de regar espiritualmente su jardín, pues sí, se le va muriendo. Y llega un momento en que, como dice la Biblia en Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero muerto espiritual, ¿verdad? No físicamente, muerto espiritual. Hay cosas que empiezan a pasar en la vida de la persona que ya se le va secando su jardín. ¿Por qué razón? Porque pues no lo está regando, no le está poniendo. Y lo único espiritual que llena espiritualmente el corazón es Dios. Bautismo del agua y del Espíritu. Pues ellos rechazaron a Dios y rechazaron al Espíritu. Agarraron otro Dios que no era el Dios que iba a llenar espiritualmente, iba a regar su agua o regar su jardín. Y con el paso del tiempo se secaron espiritualmente. Mira cómo lo presenta Elena de White. La apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab era el resultado de muchos años de mal proceder. Así que eso no fue una coincidencia decir, mira, tan espiritual que eran y el mes que siguió ya están en apostasía. Eso no funciona así, Para el diablo, matar tu jardín espiritual, querido joven y querido amigo, no es en un día. Toma tiempo, es un proceso. La mala decisión que tomaste un día, ya la rueda empezó a dar vueltas. Y claro, cuando la rueda empieza a dar vueltas, pues empieza despacito, pero después agarra vuelo. El primer pecado que tú hiciste, por ejemplo, no sé, robaste, en tu conciencia te sentiste mal. Dices, ay, ¿cómo yo voy a robar? O por ejemplo, que le mentiste a tus papás. Y tú viste la cara de tu mamá, que te mira como un angelito y te cree todo lo que tú le dices. Y te lo cree, porque le ves esos ojitos de mamá que todo lo cree, hasta le brillan los ojos. Mamás casi les faltan alitas atrás, ¿verdad? Todo le creen a los hijos. Y después el muchacho se va al cuarto y dice, ay, está mi madre, todo me cree. Te saliste con la tuya, porque engañaste a tu papá o a tu mamá. Pues eso es lo que tú piensas. Lo que tú no sabes es que empezaste a darle vuelta a la rueda y tu carro va a terminar estrellado. Porque espiritualmente algo pasa en la persona. Tú sabes, el pecado no paga bien. Cuando tú cometes un pecado, el que sea, va matando tu vida espiritual. El que sea, tomaste alcohol, fumaste, viste lo que no deberías de decir, dijiste palabras groseras, yo no sé, va matando algo espiritual en ti. Es como el pasto, va arrancando de pedacito por pedacito. Y llega un momento que te vas secando. Y llega un momento que cuando tú ves a alguien que ya no viene a la iglesia y que ya está trabajando el sábado, que ya se consiguió otra mujer, la lista sigue. Alguien diría, pero el hermano o la hermana, años de mal proceder. Ese solo fue resultado, pero ya tenía una vida que se había apartado de Dios hace mucho. Cuando he dado consejerías matrimoniales, siempre es la regla. Hace rato que no oraban, que no leían la Biblia, que no tenían una vida personal con Dios. Ahora eso es algo que necesitamos entender, La espiritualidad de tu esposo es de él. Y la espiritualidad de la esposa es de ella. Cada uno tiene que estar conectado con Dios. Por ejemplo, si tú esperas que tu esposa se consagre a Dios para tú consagrarte, pues sigue sentado. Y si tú esperas que tu esposo se consagre a Dios, pues sigue sentado. El que cambia el corazón, hermana, no es tu esposo. Y el que cambia el corazón no es tu esposa. El que te puede cambiar el corazón está allá arriba, es Dios. Y tu obligación de orar como Ana es tuya. Y tu obligación de leer la Biblia como Daniel es tuya, es de cada individuo. ¿O acaso los papás pueden pasar su espiritualidad a sus hijos? El papá puede orar, pero si los hijos no oran, pues ¿cómo van a ser espirituales? El papá puede leer la Biblia, pero si los hijos no están leyendo la Biblia, pues no hay esperanza de espiritualidad. Israel, a nivel familiar, a nivel de nación y a nivel de ciudad, poco a poco
Empezó a apartarse de Dios y sin darse cuenta se empezó a morir. Año tras año, año tras año vivían en mal proceder. Y en un principio les costó, porque cuando tú haces lo malo te duele en un principio. Pero si lo sigues haciendo, ya después te da lo mismo. Te da lo mismo. El que tiene una novia, después otra, y después otra, y después dice, ando con 3 al mismo tiempo, y todavía se ríe en tu cara, tú dices, pues ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Está loco? Pues sí, eso es el pecado, locura. O sea, ya no te das cuenta del mal proceder que estás haciendo. Y finalmente Israel se había estado apartando del buen camino, poquito a poquito. Y el diablo atrás pacientemente le iba empujando la carreta, y un pasito a la vez, y un pasito a la vez, y un pasito a la vez, y un pasito a la vez. Y cuando recordó, la carreta lleva volando, pero volando lejos de Dios. Se apartaron. Una generación tras otra había rehusado enderezar sus pasos. Y esa es la parte difícil. A nadie le gusta meterse a enderezar un problema. A nadie. Dice el dicho, el que se mete al Redentor sale crucificado. Entonces, por eso nadie se quiere meter en problemas que necesita cambios. Te van a decir que eres exagerado, te van a decir que eres extremista, te van a decir que eres fanático. Lo mismo le pasó a Noé. Noé quiso enderezar esa generación y terminaron diciendo que estaba loco. A Juan el Bautista le terminaron cortando la cabeza, y a Cristo lo subieron a la cruz y lo mataron. Entonces nadie se quiere meter a corregir un mal proceder, porque a nadie le gusta ser corregido. Y si tú me dices que a tus hijos les encanta ser corregidos, pues ¿de qué planeta son? Mijito, tengo el cinturón. Ay, qué lindo, papi, que me va a dar mi castigo. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie le gusta que lo corrijan. ¿Por qué? Porque la corrección es muy complicada. Pero Israel nunca se corrigió. Se dieron cuenta de errores, se dieron cuenta de problemas, pero no quisieron hacer cambios. Y eso es bien el punto, hermano. Si tu vida espiritual está mal, pues eso no es pasando un día un llamado y eso cambió tu vida. No, hay correcciones que tienes que hacer en tu vida. ¿De qué sirve pasar un llamado aquí enfrente si saliendo de acá te vas a ver pornografía? De nada sirvió. Pero si tú le pides a Dios que te quite ese vicio, entonces la carreta pierde su vuelo. O sea, le echaste agua al pasto y el resultado es que solito el pasto empieza a ponerse bonito otra vez cuando tomas decisiones. Por ejemplo, señorita, tienes un novio que no es de la iglesia y tu familia no lo sabe, corte esa relación y ya frenaste la carreta. Señor, si tú me vas a dar un muchacho que sea conforme a tu corazón y no conforme a mi corazón, ahora Dios empieza a echar agüita y tu vida espiritual se empieza a conectar con Dios. Eso es hacer correcciones en la vida, cambios en la vida. No van a venir nomás orando. Elena de Guay dice, el que nomás ora y ora y ora y no hace nada, pronto dejará de orar. Eso es verdad. Por eso dice el dicho, me acuerdo cuando era chico alguien decía, como dice la Biblia. No lo dice en la Biblia. El dicho dice, a Dios rogando, pues con el mazo dando, ¿no? O sea, pídele a Dios, pero haz cambios en tu vida, haz cambios, pero corrección es lo más complicado. Ahora, cuando ya finalmente tú llegas a un punto de corrupción y de apostasía, hermano, ya estás en una crisis. E Israel estuvo al punto más grande de su crisis. Y mira lo que dice ella. Al fin, la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de la potestad de las tinieblas. Óyeme, finalmente el que dirigía a Israel era el mismo diablo. ¿Y sabes qué difícil es decir eso, querido joven? Que al final quien está dirigiendo tu vida es el mismo diablo. Ya no es ni tu papá, ni tu mamá, ni el Dios del cielo. Ya el que dirige tus pasos y tu vida es el mismo diablo, porque por años y años y años y años has apartado tu camino del buen camino y te pasaste al otro lado y finalmente ya no eres luz, ya eres tinieblas. Finalmente tu pasto se secó y ahora el agua que bebes ya no es la de arriba, es el agua del mundo. Es como dice Jeremías, son jarros de agua sucia y contaminada. Y llenan, pues sí llenan, pero llenan de puro dolor de panza. Pastor, ¿qué se sentirá tomar alcohol? Pues
Porque nunca he probado, toda la vida he venido a la iglesia. Ni lo pruebes. Un día ponte a platicar con alguien que estuvo en lo más bajo de su alcoholismo, a ver si vale la pena ser alcohólico. Pastor, ¿qué se sentirá la marihuana? Nunca he probado. Dicen que es muy mala y otros dicen que es muy buena. No te lo recomiendo. Date una vuelta a los lugares donde andan los vagabundos, que son presos de las drogas y que no saben cómo salirse de ahí. No saben. ¿Por qué? Porque alguien más ya está dirigiendo su vida y ya no es Dios. Tú sabes que mucha gente hasta vive en posesiones demoníacas, porque año tras año se apartaron y se apartaron hasta que llegó un momento que las potestades de las tinieblas los dirigían. Ahora, ¿está mejor la iglesia que Acán y que Israel? La iglesia de hoy en día, Bueno, yo encontré una cita de Elena de White, está en el libro Servicio Cristiano, página 52, que cuando la leí esta cita como que sí me hizo medio temblar. Muy real, mira qué dice ella. Es una solemne declaración que hago a la iglesia. Eso ya no está hablando de Acán y Jezabel y su apostasía. No. A la iglesia. De que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos están registrados en los libros de la iglesia, ni uno de 20 se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente, o sea, si te murieras hoy fuera tu último día, así como la parábola, ¿verdad? Que dijo, tengo bienes para muchos años, gózate y alégrate, y bajó una voz que le dijo, hace muchos años, y hoy te vas a morir, y todo lo que tienes de dinero, ¿para quién se lo vas a dar? O sea, la vida, lo que hiciste es tuyo, pero la vida es mía, y ese día se la pidieron. Dice, muchos hoy terminarían su historia sin Dios y sin esperanza en el mundo, como el pecador común. Oye, eso está serio. Ni uno de 20. Si eso se aplicara a nuestra iglesia al día de hoy, ¿cuántos realmente estarían listos? Si es uno de cada 20, estamos hablando literalmente ¿qué serían? ¿Unos 6? ¿7? ¿Y por qué razón? Porque puede ser que aún como iglesia, cristianos, familias, individuos, nos hemos estado separando poco a poco de Dios. Y el pasto se está secando. Y el pasto ya no es verdecito como antes. Está medio amarillón. Y en algunos casos, algunos saben que ya su pasto está más amarillo que verde. Porque poco a poco, no es de un día a otro. Y si ese día Israel hubiera muerto, y si ese día hubiera sido el último día de Israel, no estaba preparado para encontrarse y dar cuentas a Dios. Sin Dios y sin esperanza. Y ¿sabes? Eso lo pone a uno a pensar, ¿no? A nivel individual, uno no es nadie para juzgar a nadie, es entre tú y Dios. Así como yo no te juzgo, tú no me puedes juzgar a mí tampoco, porque el juicio le pertenece a Dios. Pero si cada quien hiciera un análisis de tu vida espiritual, la tuya, la mía, cómo anda nuestra vida, a lo mejor la balanza como que yo no sé a qué lado se iría, si al lado espiritual de Dios o al lado del mundo. Pero una cosa sí es cierta, Israel, si hubiera muerto ese día, no estaba bien con Dios, porque él ya estaba del otro lado, se había alejado en Dios. Realmente fue un tiempo muy feo para Israel, una crisis grandísima, grandísima. Era una situación muy desesperada. Ahora, yo te pregunto, en un pueblo que se murió espiritualmente, ¿cómo se lo resucita? A mí, si se murió el pasto de tu casa, ¿cómo lo arreglas? A ver, los que tienen pasto, ¿se puede resucitar un pasto muerto? Pero si Israel ya estaba su pasto seco, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Llamar a otro pueblo? Decir, ya se murió. Entonces ahora yo llamo mejor a los filisteos, o llamo otro pueblo, ¿no? O como le dijo a Moisés, apártate, y de Elías yo de ti sacaré otra nación. O sea, ya era una crisis bien grande. ¿Cómo tú resucitas algo que ya está muerto?
Israel ya estaba literalmente muerto, era un tiempo bien extraordinario. Ahora fíjate, los caminos de Dios no son los nuestros, pero ¿sabes qué va a hacer Dios en este caso? Con el pasto que se murió, o sea, con Israel que ya estaba seco, más seco que el desierto y que su experiencia espiritual se había muerto. Bueno, mira la forma como Dios obra. Por eso es tan interesante leer la Biblia, para ver cómo Dios hace las cosas. Y no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. En tiempos extraordinarios, como los tiempos de Acab y de Jezabel y la apostasía de Israel, se necesitaba la presencia de alguien extraordinario. Y tú lo ves otra vez, Israel está en la batalla, están los filisteos, traen a su campeón que mide 4,5 metros. Todo mundo le tiene miedo, nadie quiere ir a pelear con él, están acobardados. Y el mismo rey, que es un gigante, porque eso dice la Biblia, que era más grande que los demás, está metido en su tienda y no quiere salir a pelear porque es un cobarde, porque el Espíritu de Dios se le fue. Y aquí viene un niñito, literalmente chaparrito, eso sí, era muy guapito, rubiecito de ojos azules. Y viene David, que llevaba comida a sus hermanos y que dijo: ¿y quién es este sinvergüenza que está ofendiendo a Dios y a su pueblo? Claro, el pasto de David no estaba seco, el pasto de David estaba bien verdecito, estaba conectado con Dios. Y finalmente dice: yo voy a pelear. Y los sinvergüenzas todavía le ponen la vestimenta de guerra de Saúl. Dijo: quíteme todo eso, yo voy a pelear en el nombre de Jehová. Y con una sola pedrada en la cabeza lo tumbó y después le cortó la cabeza con su propia espada, la espada del mismo Goliat. Después él se quedó con la espada, ¿verdad? Como un monumento de su victoria. Pero Dios llamó a su paladín, que era David, y era un niño. Pues ahora en este tiempo de apostasía, Dios va a llamar a otro. El nombre de él es nada más y nada menos que el profeta Elías. Y tú sabes que en los judíos hay 2 profetas que son los más grandes. Si algún día tú vas a una sinagoga judía, tú vas a ver que muchas de estas iglesias tienen 2 sillas y están ahí, una del lado derecho y la otra. Nadie se sienta ahí, nadie. Entonces, ¿para qué quieren esas sillas? Le llaman la silla de Elías y la de Moisés. Porque para los judíos esos 2 personajes son de los más grandes que representan la fe de Israel. Pues ahora Dios llama al profeta Elías. Y lo que Dios va a hacer a través de Elías es gigantesco, es sobrenatural. Mira que dice Primera de Reyes 17. Ve y di a tu amo, dice: aquí está Elías. Pero él dijo: pues ¿en qué pecado para que tú entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate? O sea, te ha estado buscando por tanto tiempo y ahora tú dices: aquí está Elías, y viene el rey y no lo encuentra, pues me va a matar. Dice: no, mi señor, eso es casi sentencia de muerte. Dice Elías: vive el Eterno, tu Dios, que no hubo nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y aquí viene el punto, ¿por qué está buscando Elías? Porque Elías dijo: viene una sequía. Era un símbolo de la muerte espiritual de ellos. Y por 3 años y medio no cayó una sola gota de agua. No había para comer, los animales estaban muriendo. Había una crisis nacional, literalmente, y lo volcaron por todos lados. Porque Acab está tan errado que piensa que la culpa es de Elías. Y ese es el problema del que ya se le murió el pasto. Le echa la culpa a todo el mundo porque su condición espiritual está mal. Yo no voy a la iglesia porque son buen hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque los hermanos hablan mal de mí. Yo no voy a la iglesia. Hermanito, usted puede leer la Biblia en su casa y orarle a Dios en su casa y agarrar la fuerza espiritual de Dios en su casa de rodillas. Usted viene a la iglesia solo para alabar el nombre del Señor, pero el llenar el tanque de gasolina es en la casa. Hay gente que lo ve al revés: yo voy el sábado a la iglesia para que mi tanque se llene. No, hermano, aquí no se llena el tanque lo llenas en tu casa todos los días en oración y lectura de la palabra del Señor. Pero ya estaba tan mal el pueblo, especialmente acá, que es más fácil echarle la culpa a Elías de la desgracia de la sequía, que ellos decir: será más bien que esta sequía es el resultado que espiritualmente nos secamos como pueblo. ¿No será más bien el castigo de habernos apartado de Dios? No, muerto el perro se acaba la rabia, traigan a Elías, lo matamos y se acabó la maldición. Interesante, lo buscaron por todos lados. Y cuando todo el mundo decía: no está aquí, hacía jurar al reino y a esa nación que en verdad no le habían hallado. Pero ahora le dice el capitán: tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y acontecerá que cuando yo me haya ido de ti, el Espíritu del Eterno te llevará donde yo no sepa. Y cuando oyó la noticia Acab y él no te halle, me matará. Tu siervo reverencia al Eterno desde su juventud.
¿No se ha dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas, escondió a varios? Finalmente dice ahí que fue y le dio el anuncio al rey, y el rey sale a encontrarse con Elías. Y aquí ahora viene un capítulo muy interesante, porque ahora Acab con su ejército viene cara a encontrarse con Elías. Y ahí están los dos frente a frente. Muy interesante la historia, muy interesante. Crisis nacional, el pueblo apostatado, se están yendo a la bancarrota, no cae una sola gota de agua, están desesperadamente encontrando una solución, y ellos finalmente tienen a Elías enfrente de él. Mira lo que va a suceder. Y sucedió luego que Acab vio a Elías y le dijo a Acab: ¿eres tú el perturbador de Israel? Qué ciego, Y ese es el pecado. En vez de haber dicho: yo soy la maldición de este pueblo. Uno, por haberme casado con la mujer que no me debería haber casado, por haber adorado al Dios que no debería haber adorado, por haber levantado un templo en contra del Dios Altísimo, por haber llevado al pueblo a la adoración y a la idolatría. ¿Qué tengo que hacer para que la bendición regrese? No, tú eres el perturbador de Israel. Y Elías, a mí me gusta la figura de Elías, la verdad. Elías no lo piensa, está enfrente del rey y le dice: no, Señor, yo no he perturbado a Israel, pero eres tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Dios y haber seguido a los Baales. Y así es Dios. La verdad no peca, pero incomoda. Ahora, ¿saben que hay gente que le dice: Señor, quiero espiritualmente? Pues Dios te va a decir la verdad, ¿Por qué te estás muriendo espiritualmente? Y no te va a gustar. No te va a gustar, porque la verdad es como una espada que corta. Usted quiere saber por qué se está muriendo. Deje de escuchar esa música maniática que está escuchando todos los días. Pastor, ¿por qué me estoy muriendo? Pues deje de ver sus novelas, la de las 6, la de las 7 y la de las 8, y póngase a leer la Biblia. Pastor, porque ya no me gusta dar estudios bíblicos. Pues vuelva a leer la Biblia que dejó de leer hace un año. Sáquele. Un hermano una vez me decía: pastor, estoy tan orgulloso porque tengo toda la colección de los libros de Elena de White. Y me los mostró, todos llenos de polvo, pero los tenía. Ahí estaban, bonitos, los libros rojitos en su casa. ¿Y de qué sirve tenerlos si no los estás leyendo? Ahora, Dios va a decir la verdad y no siempre va a ser muy suave. Tú eres el perturbador, o sea, la apostasía es tu culpa. Y esa es la parte más dura. ¿Sabes qué duro es que Dios te diga: tu hogar se está destruyendo y tú eres el culpable por ser una mala esposa? Tu hogar se está destruyendo, tú eres el culpable por ser un mal padre. Pues a nadie le va a gustar. A nadie le va a gustar. Pero a veces es necesario 2, 3 verdades. ¿Por qué crees que a veces los enemigos tuyos te hacen más bien que tus amigos? Porque tu amigo se la piensa 20 veces para decirte la verdad, pero el enemigo, hasta se goza. Se goza en decirte tus defectos, se goza en decirte, pero sabes, al decirte la verdad, sin filtro, realmente está poniendo el dedo en la llaga y te está diciendo los graves defectos de tu vida. Así es con Elías, tú eres el culpable. Perdón, acaba. Aquí la ruina de este pueblo tiene nombre, y el nombre eres tú. O sea, lo que le está diciendo es: mejor que ni fuera rey, porque si tú desaparecieras, a lo mejor la bendición regresa. Tú eres la piedra, tú eres el obstáculo, tú eres el perturbador. Y le dice por nombre y apellido cuáles son los pecados que él hizo por años que llevaron al pueblo a esta ruina y esta condenación. Elías, dice Elena de White en Comentario Bíblico Adventistas, fue llamado por Dios para luchar por la supervivencia de la verdadera religión. Literalmente se estaba muriendo todo lo que tenía que ver. Ahora, ¿qué pasa si se hubiera muerto Israel? Se acabó el gran conflicto. Ganó el diablo. Porque todos los pueblos del mundo el diablo ya los tenía. Idólatras, brujos, hechiceros, mataban gente. ¿Qué te puedo decir? Las abominaciones de las naciones. El único pueblo que hacía la diferencia era Israel, pero estaba igual ya. La religión de Dios se estaba muriendo en la tierra y el diablo estaba a punto de ganar. A punto de ganar. Y de hecho tú sabes que estaba tan mal la cosa
Que Elías, cuando Dios lo llama, ¿sabes qué le dijo Elías? Eso se llama el síndrome de Elías. Que le dijo: Señor, que tú no has visto que todo el mundo ya ha apostatado y soy el único que he quedado. O sea, Elías vio tan mal la cosa que dijo: todo el mundo está pero reapostatado. Pero fíjate la respuesta de Dios: no digas que eres el único, porque yo tengo todavía 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Ahora tú dirás: son muchos. Pues sí, 7,000 contra 1,000,000, pues no son tantos. A lo mejor son los 144,000, pero no me voy a meter a hablar acerca de eso, No eran muchos. Entonces finalmente Dios llama a su campeón. La larga sequía de 3 años y medio predicha por el profeta como castigo de Jehová llevó a la tierra de Acab al borde de la ruina económica. Y tú sabes que esto es un síntoma. Cuando tu trabajo no te rinde, cuando ganas dinero y ni te han dado el cheque y ya te lo acabaste al próximo día, y tú dices: no me rinde, no me rinde, no me rinde, no me rinde. Hermano, a lo mejor la bendición de Dios se te está yendo y tú ni cuenta te has dado. Algo estás haciendo en tu vida. Porque aquel que está bien con Dios, Dios lo bendice. Esa es la promesa de Dios: su pan y sus aguas serán seguros. Dice David: joven fui y viejo soy, y yo no he visto justo desamparado, ni que ande de limosnero en la calle pidiendo dinero. Dice: Dios cuida a sus hijos, Dios cuida de ellos. Pero cuando tú ves que todo el esfuerzo de tus manos se te va, te quitaron la casa, te quitaron el carro, tus hijos están en la droga, algo está pasando en tu vida, hermano. La bendición de Dios se te está yendo. Algo estás haciendo que está provocando que Dios se te esté yendo. Porque ¿sabes qué? Aún la Biblia dice que Dios cuida a tus hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. O el mismo Job no hacía sacrificios aún por sus hijos. Él sabía que si la bendición de Dios no estaba con sus hijos iban a salir corruptos. Pero si la bendición de Dios estaba con él y en su casa, sus hijos iban a salir buenos hijos. Israel se le había ido la gloria de Dios. Y finalmente viene la gran confrontación. Vienen los 850 profetas de Baal y de Acera. El pueblo entero es convocado en el monte y viene un solo profeta de Dios. ¿Saben que muchas veces me he preguntado cómo es que Dios va a predicar o acabar el mensaje final antes de la venida de Cristo? Dios no necesita muchos, Dios necesita pocos, pero pocos que sean campeones. Pocos que no tengan miedo, como dice Elena de Guay, a llamar al pecado por su nombre, que sean capaces de ponerse de parte de lo justo y de lo recto. Viene Elías, el pueblo entero ve. Y Elías dice: levanten su altar, maten a sus animales, hagan lo que tengan que hacer. Juntitos, 850. Y pídele a su Dios que les conteste con fuego. Y el Dios que baje fuego, pues ese es Dios. Ese es Dios. Ahora, no me voy a meter a explicar eso en detalle, pero ¿no dice que hay que ser bautizado en Espíritu Santo, en agua y fuego? El agua falló, pero ahora venía el fuego. Por cierto, ¿qué representa el fuego? El Espíritu Santo. El Espíritu que se había ido de Israel iba a regresar otra vez. Ese es un símbolo de la lluvia tardía. Bajará con poder el fuego de Dios y va a hacer algo cuando la ofrenda sea correcta. Se fue porque la ofrenda ya no era correcta, pero ahora Elías va a presentar la ofrenda correcta y Dios va a hacer el milagro. Pues vienen los 850 y empiezan a danzar, empiezan a bailar, empiezan a hacer de todo, y el pueblo entero, Dios quería que fueran testigos. Y el pueblo entero vio, nadie se podía ir, es la más grande confrontación, y pasa 1 hora, y pasa las 2 horas, y pasa el día entero, y al final de cuentas, llegó la hora que el mismo Elías se burló de ellos. Pues grítenle más fuerte, ¿no? Capaz que está la siesta y está medio dormidito, despiértenlo. Se empezaron a sacar la sangre, dice que agarraban cuchillos y se empezaron a rajar la piel y empezó a sacar la sangre, como pensando que por eso Baal les iba a contestar, y todo el mundo sangrado y todo el mundo gritando y todo el mundo llorando, y el pueblo vio eso. ¿Por qué no contesta Baal? Porque ellos adoraron a Baal también. El pueblo entero había adorado a Baal, había su templo, había sacrificios. Dice, pero ¿por qué Baal no contesta? El que vuela a los cielos, pues ¿por qué no agarra un cerillo y se los tira desde el cielo? Se anda volando en el cielo, ¿por qué no contesta? Y finalmente, cuando se sintieron impotentes, y aquí viene el punto,
Dios permite que el diablo actúe hasta donde Dios quiere que él actúe. El diablo tiene un límite y Dios tiene el límite al cual el diablo puede llegar. Pero cuando nosotros vemos la impotencia de lo que hemos confiado, y eso va a venir para todos nosotros, Dios va a permitir que tú veas que el Dios que tú te hiciste, ya sea tu casa, tu carro, tu televisión, tu ropa, tus modas, tu fama, tus amigos, el Dios que tú adoraste y te olvidaste del Dios verdadero, Dios te va a mostrar que pusiste tu confianza en el Dios equivocado. Y que las riquezas no salvan, y que la fama no salva, y el dinero no salva, pero hay alguien que sí salva, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Y ahora Baal está completamente impotente, no responde. Elías diga, ¿sabe qué? Háganse a un lado. ¿Y sabe qué es lo que Elías va a hacer? Mira lo que dice: mirando primero el altar de Jehová que estaba derribado. Y esa es una señal muy interesante. La apostasía y la ruina espiritual de las personas comienza cuando el altar lo tumbamos. ¿Cuál es el altar? Pues esa búsqueda de Dios. El altar en donde hay sacrificios matutinos y vespertinos. El haber puesto a Dios en primer lugar. ¿Por qué crees que era sacrificio matutino y vespertino? Porque Dios es alfa, lo primero en el día, y omega, lo final del día. Dios primero y Dios al final. Elías levanta el altar, y sabes que era muy significativo, porque cada piedra tenía una representación de la tribu, cada tribu de Israel. Levanta el altar. Y el sacrificio que va a hacer no es de una oveja, no es de una cabra, no es de palominos, no es de harina. El sacrificio que va a hacer es un sacrificio de un buey. ¿Y sabes por qué de un buey? Porque si tú lees la Biblia, el buey representaba un sacrificio para toda la nación cuando habían apostatado. Así es que el animal es muerto. El pueblo sabía esto, pero ya lo había olvidado, porque habían adorado a Baal. Y cuando ven eso, es un símbolo. Recuerdan el altar a Dios, se recuerdan el animal por el pecado de la nación. Y ahora ven a Elías, que él no se había olvidado. Y el único que no se había olvidado, con los 7,000, presenta delante de ellos la importancia del altar y lo levanta delante de la multitud. Y entonces Elías, en tonos claros como voz de trompeta, ahora ya no le habló solamente a Acab, le habló al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Te acuerdas lo de la cerca? Con un pie de un lado y con el otro pie del otro lado. ¿Hasta cuándo? Ya se les murió el pasto. Su vida espiritual está arruinada. Sus hogares están deshechos. El agua está por todo lo que ya ni se apareció. Económicamente se están yendo a la bancarrota. Y aún así están divididos en pensamiento. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más señales nos tiene que dar Dios para que paremos la propia destrucción de nuestra vida espiritual? O sea, ¿qué más Dios tiene que hacer para que abramos los ojos y digamos: oye, estoy destruyendo todo lo bueno que Dios me dio? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? En medio de la apostasía general, Elías no trató de ocultar el hecho de que él servía al Dios verdadero. Los profetas de Baal eran 450, sacerdotes 400, y adoradores se contaban por miles. Pero a pesar de ellos, Elías no aparentó estar del lado popular. Abiertamente permaneció solo. Eso se llama columna vertebral. Y con claros acentos como de trompeta, Elías se dirigió a la multitud: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y la pregunta de ella es: ¿dónde están los Elías el día de hoy? Pregunta. Me pregunta. Qué bonito que tú le digas eso a tus hijos, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a estar en dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvelo. Y si el mundo es mundo, pues vete al mundo. Pero sabes, para decir eso, tú tienes que haber tomado un lado. Elías tomó su lado, y el lado que él tomó fue el lado de Dios. Por eso él tiene el valor de decir: ¿hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? Porque él había elegido al lado correcto, él había elegido a Dios. El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Wow. El mundo está pereciendo allá afuera, comiendo migajas y basura, y el pasto de ellos hace rato se secó. Está seco. Date una vuelta a las cárceles, date una vuelta a las cortes, date una cuenta hasta dónde la corrupción de este mundo ha llegado. Su pasto se secó. Y Dios anhela que los que están del lado del Señor no sean indiferentes. Ay, sí, mi vecino necesita, pero que se lo dé otro el evangelio. Dios sabe que tengo trabajo.
Dios sabe que necesito pagar mi casa, y Dios sabe que necesito dar de comer, y Dios sabe que necesito pagar mi carrito del año que apenas me compré, mi casita también de $500,000, y Dios sabe. Dios sabe. ¿Y qué debe buscar primero el reino de Dios? Y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, yo no estoy diciendo que tener una casa y un carro es malo, pero no lo pongas en primer lugar. Si tu vida entera gira alrededor de tu carro y gira alrededor de tu casa y de tu propio trabajo, en el día de Dios, ¿quién te va a salvar? ¿Tu carro, tu casa o tu trabajo? Bienaventurado, dice la Biblia, el que puso su confianza en Jehová. Ahora, hay gente que no ha puesto a Dios en primer lugar y todavía quiere ver milagros de Dios. ¿Cómo Dios te va a hacer un milagro si Dios no es lo primero en tu vida? Pastor, ¿por qué hace rato que no vemos milagros? Porque no vivimos como vivía la gente de antes. La gente de antes sí buscaba a Dios y obviamente veía milagros. Ahora, aquí va a venir un milagro, pero ese milagro va a venir no por un pueblo apóstata, va a venir por un hombre que sí se mantuvo del lado de Dios, y Dios a ese hombre le va a hacer el milagro para beneficio del pueblo. Dios aborrece la indiferencia, Dios aborrece la deslealtad en tiempo de crisis. A través de los siglos Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que, como José, Elías y Daniel, no se avergüenzan de ser conocidos como parte de su pueblo. La bendición de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién está de parte de Jehová? Ahora, Dios anhela que su pueblo no sea indiferente. Dios anhela que su pueblo dé un paso adelante, amigo y hermano. No podemos ser indiferentes. El mundo está en apostasía, la bendición de Dios está yendo, y habremos de estar callados cuando el matrimonio homosexual, lesbiano, transgénero ya está llegando por todos lados, y dentro de poco nos van a meter a la cárcel solo por hablar de eso. Y no hay nadie que diga: ¿hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? Tú sabes que por haber callado por tantos años, el diablo ha avanzado mucho. El pueblo de Dios pudo haber frenado la apostasía del mundo, pero si somos indiferentes, dice en Isaías: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién hablará? La mies es mucha, los obreros son pocos. Dios está buscando todavía modernos Elías. Como en los días de Elías, cuando Dios tenía 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas, Dios hoy tiene muchos en el mundo que están caminando de acuerdo con la luz que han recibido. Tiene en reserva a Dios un firmamento de escogidos que todavía resplandecerán en medio de la oscuridad. Y en lugares donde solamente se podría esperar cardos, espinas, aparecerán árboles cargados de fruto de justicia. En lugares donde habrá quienes rindan frutos dulces al Señor. Y muchos serán en la iglesia, y muchos también vendrán de afuera. Sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, todavía no es universal. Por eso Dios tiene paciencia, porque hay gente allá afuera que anhela, porque hay gente afuera que está perdida como la oveja, pero anhela quien le diga el camino. Y no es que no quieran hacer lo bueno, pero no saben cómo. No hay quien les diga. No hay quien les diga: este es el camino. Mira, hermano, se burlan, pues qué importa, tú les dijiste es el camino. Pero hay gente buena que Dios tiene allá afuera, que lo único que están esperando es una persona, alguien. Tú sabes, queridos jóvenes, que hay amiguitos tuyos en tu escuela que la vida de ellos es tan triste. Solo ellos y Dios saben lo que pasa en 4 paredes, y que necesitan un poco de luz, solo un poquito de luz, para que su oscuridad desaparezca. Y sabes, el único que va a tener la capacidad de darle esa luz eres tú, por ser amigo de ellos. Si tú crees que un día ellos van a prender la televisión y van a ver Latin TV, hermano. Si tú piensas que un día, no, hermano, tú eres esa luz. En tu trabajo, ¿tú sabes que eres el único que le va a compartir a ellos? Nadie más lo va a hacer. A tus vecinos, tú eres el único que les vas a compartir. Dios a cada quien lo ha colocado en el lugar que lo tiene que colocar, lo ha puesto con los amigos que lo tiene que colocar, lo ha puesto en el trabajo que tenía que colocarlo. Y no es coincidencia, ha sido providencia. Porque a lo mejor en ese trabajo que tú estás trabajando había una persona que era un hijo de Dios, que tú
y vas a ser usado para llevarlo a las cosas de Dios, nadie más. Interesante. Israel necesitaba agua desesperadamente, pero el agua no iba a descender a menos que Israel dejara de claudicar entre dos pensamientos. Llega un momento, amigos hermanos, que ante la expectativa de lo que pronto viene sobre la tierra, la palabra de Dios nos exhorta del modo más solemne y expresivo a un despertar de nuestro letargo espiritual. ¿Sabes qué es letargo, verdad? Que no estás dormido, pero no estás despierto. Estás así. ¿Has visto los niños que están como durmiendo y se van así? Y agachan la cabeza y se vuelven a levantar. Eso es un letargo. No están dormidos, pero tampoco están despiertos. O sea, ni están fríos, ni están calientes. Tocan trompeta en Sion, sonad alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, viene el día de Jehová. Volveos a mí de corazón con ayuno y con llanto y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque es clemente y compasivo y lento en iras y grande en misericordia. Dios tenía ese mensaje a Israel. ¿Y sabes que la oración de Elías fue tan simple? No tomó mucho tiempo. Señor, si tú eres Dios y yo soy tu siervo, que baje fuego para que este pueblo crea. Tú sabes que él ni ha terminado la oración, ya venía el fuego. Eso es mover el brazo de Dios. Y sabes qué bonito es que tú le oras a Dios y Dios te contesta la oración. Oye, se siente fabuloso. Se siente, no sé ni cómo explicarlo, pero es tan bonito que tú dices, thank you God, thank you, amén. Te sabe que estás conectado con Dios. Pues Elías ora, viene el fuego. Oye, y fue un espectáculo. ¿Y cómo no va a ser un espectáculo? Oye, más de casi 1 millón de personas ven que viene bajando y se ve una bola gigantesca de fuego, ¿verdad? Y finalmente se puso directamente en el altar, consume el sacrificio, consume las piedras, consume el agua, completamente lo destruyó todo. Y la reacción del pueblo fue inmediata. Cayeron de rodillas con el rostro hacia el suelo y que dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Esa va a ser la respuesta cuando venga el Espíritu Santo. Reconoceremos que Jehová es Dios. Cumpliremos nuestro papel como Elías. Lo haremos. Y si hemos estado indiferentes, y si hemos estado apáticos, y si hemos estado entre dos pensamientos, entre hacer la obra de Dios o no hacer la obra de Dios. Y hermanos, lo hemos repetido muchas veces aquí en la iglesia. Esta iglesia no se abrió por coincidencia. Esta iglesia no se abrió por comodidad, a ver a quién le queda más cerca o a quién le queda más lejos. Oh no, hermano. Dios no hace encuestas para ver qué es lo más cómodo para el pueblo de Dios. Oh no, hermano. Si tú pensabas que ser cristiano es para ser cómodo, pregúntale a Juan, que lo tiraron en un caso de fuego. Pregúntale a Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza. Pregúntale a Daniel, que lo tiraron en un foso de leones. Pregúntale a Pablo, que lo azotaron un montón de veces en las espaldas. Pregúntale a Cristo, que le escupieron y le arrancaron las barbas y lo terminaron crucificando. No, amigo, la religión de Cristo no es una religión cómoda. Por eso dice aún el canto, si sufrimos aquí, reinaremos allí en la patria celestial. No hay corona sin cruz primero. Cristo recibió corona porque primero pasó su cruz. Y el pueblo de Dios, amigo y hermano, tiene una misión de parte de Dios que no va a ser cómoda, que no va a ser sencilla, que no va a ser simple. Pero también no estamos solos para cumplir esa misión. Hay un poder que se nos ha prometido y es el poder del Espíritu Santo. Y amigos, hermanos, yo no sé qué fuego va a bajar mañana. Yo no sé, pero yo sé que va a bajar el fuego de Dios. Y yo sé que va a haber muchos. Y yo no sé quiénes van a ser los que van a ver esa gloria de Dios. Pero hemos estado en oración. Esta tarde vamos a orar otra vez para que el Dios del cielo haga algo aquí. Es la primera vez, nunca se ha hecho. Haga algo que no se ha visto. Haga algo a través de su iglesia. Si Dios lo hizo con un hombre y el fuego bajó, ¿cuánto más será con una iglesia unida con Dios para cumplir la misión que no hará el Dios de Israel? Hay una historia de una niña que estaba en un hospital y fueron unos misioneros a orar por la niña, por los enfermos, y se encontraron a la niña.
Y entonces la señora notó que la niña le habló a la enfermera y le dijo: ¿me puedes dar medicina? Y entonces le dijo la enfermera: ¿te duele la cabeza? Dice: no. Dice: ¿te duele el cuerpo? Dice: no. Dice: ¿qué es lo que te duele? Porque, ¿para qué quieres medicina? Dice: pues quiero medicina porque me quiero morir. Dice: ¿por qué te quieres morir? Dice: porque yo ya no quiero vivir más. Deme medicina para morirme. ¿Tú sabes cuánta gente está diciendo lo mismo allá afuera? Ya deme medicina para morirme. Ya no hay sentido para sus vidas. Cuando hay oscuridad, Dios busca llevar la luz. Pero la luz no la podemos esconder, hermanos. La luz de vida va a resplandecer. Pero Dios no va a bajar ángeles, amigo y hermano. Dios no va a bajar ángeles. Dios va a usar personas que estuvieron en tinieblas y ahora caminan en la luz de Dios para llevar la luz que un día el Dios del cielo también les dio. Y le van a poder decir a la gente que ya quiere morir y que ha perdido esperanzas y que ya no tiene más sentido en su vida: no, no te mueras, porque Dios quiere darte vida y te quiere dar vida eterna. ¿Quién llevará el mensaje? Dice Patriarcas y Profetas: la bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción, que no se dejan desviar de la línea y que preguntan quién está de parte de Jehová. Y el día de hoy la pregunta es para nosotros: ¿quién está de parte del Señor? ¿Quién puede decir: Señor, tú primero? Oh Señor, si mi pasto está medio amarillo, yo no quiero que esté amarillo. Tú eres primero, tú eres alfa, tú eres omega, tú eres principio y tú eres enfis. Y ¿sabes qué? A lo mejor al tratar de salvar a otro, estás salvando tu propia alma, amigo y hermano. La luz del Señor finalmente va a brillar sobre este mundo. Y créemelo, el mundo entero va a ser iluminado por la gloria del Señor. Y así como Israel fue iluminado con la luz de Dios, Elías fue instrumento. Y tú puedes ser también instrumento. Yo puedo ser instrumento. Y esta noche, amigo y hermano, antes de irte a acostar, ora por el evento del día de mañana. Ora por los médicos naturistas. No son de nuestra iglesia. No son miembros de nuestra iglesia. Pero cuando los hemos invitado, mira, así: pastor, ahí estamos. No les estamos pagando para la gasolina, es la gasolina de ellos. No les estamos dando dinero. Aquí no hay un voto de ninguna junta de iglesia que a cada quien hay que darle $50 para su gasolina. Algunos vienen de bien lejos. No, lo están haciendo porque recibieron la voz de Dios, porque Dios los llamó. Y vienen más de 15 personas el día de mañana voluntariamente. No se les está dando salario, no se les está dando nada. ¿Pero por qué vienen? Porque hay una obra, porque la luz de Dios tiene que llegar. Y porque no puede estar indiferentes. Ellos pueden decir: pues no es mi iglesia, está muy lejos, voy a gastar mi gasolina, yo no voy, pues ni es mi iglesia. No. Ellos tomaron la decisión de venir a apoyar un evento que no les va a beneficiar en nada a ellos, pero que sí va a ser de un beneficio espiritual para esta comunidad. Y estoy orando, amigo y hermano, que ese mismo ardor esté en tu corazón, que ese mismo anhelo de salvar almas esté en tu corazón, y que el día de mañana no solamente apoyes con tu oración, que también apoyes con tu presencia, con tu amor, con tu cariño, con tu servicio, con tu dedicación. Ahora, si tú estuvieras acá, verías qué bonita se ve la iglesia. Y no vinieron todos, y se ve muy bonita. Miren, ya nos falta poquito para llenar las bancas vacías. Poquito. No estamos tan... Yo pensé que íbamos a estar siempre así por un año, que iba a estar bien vacío. No está. No está. Dios nos ha bendecido de este lado, ya casi está. Poquitos faltan, ya llenamos este lado y prontito se llena este lado y prontito vamos a llenar allá por la gracia del Señor. Pero hermanitos, el día de mañana vengan al evento. El día de mañana oren por el evento. El día de mañana consuman en el evento. Porque obviamente si no das masajes, pues por lo menos puedes comprar un sándwich, o por lo menos puedes comprar agua, o por lo menos puedes decir: por cierto, en la tarde lo vamos a delegar. El que quiera estar en oración por los enfermos, vamos a tener un cuarto de oración. Y va a haber gente que va a decir: oren por mí. Y si eso es lo único que puedes hacer bien de corazón, pues ora por los enfermos. Y mañana, mira,
Yo te digo, el sábado que viene vas a escuchar los testimonios de cuántas personas el mismo Dios del cielo los trajo para ser partícipes de este evento en el día de mañana. Lo que llegue a pasar el día de mañana, yo no lo sé, pero Dios ya lo sabe, Él estuvo ahí, ¿ok? Pero yo sé que si todo el evento es para que un alma reciba la luz del Calvario, créemelo, amigo y hermano, todo este esfuerzo vale la pena para la gloria de Dios y un alma que entregue su corazón a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración, pedirle a Dios que pueda encendernos, reavivarnos, contagiarnos del amor de Dios, y que el Dios del cielo pueda derramar de su Espíritu Santo en nosotros, y que nos impulse de tal manera para no ser indiferentes al llamado de Dios. Hay una obra que cumplir y Dios te está llamando y Dios me está llamando, y esperamos en el nombre del Señor Jesucristo que mañana esta comunidad pueda ser impactada para la gloria del Señor. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a cerrar con una oración. Oremos. Buen Dios y amante Padre, gracias porque tu palabra amonesta, enseña y redarguye, pero también nos anima, sabiendo, Padre, que si ha habido crisis por indiferencia, por descuido, por haberse apartado del camino de Dios, como le pasó a Israel, nunca es demasiado tarde para pedir el fuego de Dios una vez más. Mañana estamos más que seguros que el fuego va a descender. Hay 2 iglesias que rentan este edificio también, y estas 2 iglesias han manifestado interés en venir al evento mañana. Es domingo, se reúnen en ese día. La misma pastora ha expresado su deseo de poder venir y ver cómo va a ser el evento, y mañana los vamos a invitar. Ayúdanos para hacer un buen testimonio. Ayúdanos para que ellos puedan ver no solo que hay una iglesia unida, sino una iglesia que ama a Dios y al prójimo. No somos perfectos, tú lo sabes. Humanamente somos bien pecadores y cometemos muchos errores, pero no venimos aquí para ver nuestros errores. Hemos venido aquí porque tú nos has prometido ayudarnos y estar con nosotros. Y yo sé, Padre, que este evento mañana vamos a poder ver una bendición como no hemos visto hasta ahora. Y los que tú vas a traer por tu Espíritu Santo, ayúdanos a recibirlos con cariño, con amor, con la bendición de Dios, para que, Padre eterno, estos que vengan a ser redimidos se conviertan en instrumentos de redención también. Y así tu obra seguirá y seguirá y seguirá adelantando el reino de Dios. Danos de tu bendición, Padre eterno, y a retirarnos de este lugar, que pueda contestar en el himno la pregunta: ¿quién está por Cristo y quién le seguirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? Que podamos decir: he aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendición que pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.